Ricitos de oro. Había una vez una niña llamada Ricitos de oro. Tenía el pelo rubio y rizado, como el sol. Vivía cerca de un gran bosque. Un día, Ricitos de oro decidió salir a pasear. Caminó y sin darse cuenta, se perdió entre los árboles. Mientras buscaba el camino de vuelta, vio una casa pequeña y bonita. Se acercó con curiosidad y llamó a la puerta. Nadie respondió. Entonces, empujó la puerta y entró. Dentro de la casa había una mesa con 3 platos de sopa. Ricitos tenía mucha hambre. Probó el primer plato, pero estaba muy caliente. Probó el segundo, pero estaba frío. El tercero estaba perfecto y se lo comió todo. Después vio 3 sillas. Se sentó en la primera, pero era muy grande. La segunda era demasiado blanda. La tercera era pequeña y cómoda, pero se rompió cuando Ricitos se sentó. Entonces subió las escaleras y encontró 3 camas. La primera era dura, la segunda era blanda y la tercera era perfecta. Ricitos se acostó en la cama pequeña y se quedó dormida. Mientras dormía, los 3 osos que vivían en la casa regresaron del bosque. Eran el papá oso, la mamá osa y el osito. Entraron en la casa y vieron que algo no estaba bien. ¿Quién se ha comido mi sopa?, dijo el papá oso. ¿Quién se ha sentado en mi silla?, preguntó la mamá osa. ¿Quién ha roto mi silla?, gritó el osito. Subieron las escaleras y fueron al dormitorio. ¿Quién se ha acostado en mi cama?, preguntó papá oso. ¿Quién ha tocado mi almohada?, dijo mamá osa. Hay una niña dormida en mi cama, exclamó el osito. Ricitos de oro se despertó de repente. Abrió los ojos y vio a los 3 osos mirándola. Dio un grito, saltó de la cama y bajó corriendo las escaleras. Abrió la puerta y salió de la casa rápidamente. Corrió por el bosque sin mirar atrás. Su corazón latía muy rápido. Estaba muy asustada. Después de un rato, encontró el camino a casa y se sintió más tranquila. Cuando llegó, su madre estaba en la puerta, preocupada. ¿Dónde estabas, Ricitos?, preguntó. Mamá, lo siento. Entré en una casa en el bosque. Pensé que no vivía nadie allí, pero era la casa de 3 osos, dijo Ricitos. Su madre la abrazó y le dijo: Nunca debes entrar en casas que no son tuyas. Puede ser peligroso. Ricitos asintió con la cabeza. Lo sé, no lo volveré a hacer. He aprendido la lección. Desde ese día, Ricitos fue más cuidadosa. Nunca volvió a entrar en una casa sin permiso, y cada vez que pasaba cerca del bosque, recordaba aquella aventura con los 3 osos.